Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. La cuenta de Spotify de Jimin ha superado los 7.000 millones de reproducciones en total. Jimin es el séptimo artista coreano más reproducido en la plataforma y se acerca rápidamente a los 6 billones de reproducciones en solitario. Será la mayor cantidad para un solista coreano. Felicitaciones, Jimin. En Spotify con los países que dan mayor stream. En sexto lugar Filipinas, que se ubica en el puesto 200 con 107.000 stream. Quinto, Spotify Corea del Sur número 1 con 169.000 stream. Cuarto, Spotify Japón número 14 con 199.000 stream. Tercero, Spotify Chile número 3 con 231.000 stream. Segundo, Spotify Tailandia número 2 con 293.000 stream. Primer lugar, Spotify Estados Unidos con 320.000 stream. Y en Spotify Global número 16. Q sigue cayendo en stream y salió de Spotify Brasil. Sigamos escuchando Go en sus 4 versiones, Music Face, para que Jimin vuelva a ingresar a la lista de mejores artistas diarios. Esmeralda Garden Marching Band ha superado los 228 millones de stream en Spotify y 34 millones de vistas en YouTube a un año de su estreno. Felicitaciones, Jimin. Golden supera los 800 millones de streams en Spotify en este 2025. Es el primer álbum de un solista asiático en lograr esta marca en 3 años distintos y el único de un artista masculino asiático en alcanzarlo este año. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se encuentra en el número 104. Y en la canción viral en Corea del Sur está en el número 6. Jungkook lleva 3 días sin aparecer en la lista de mejores artistas diarios. Hagamos stream por Jungkook escuchando Golden con enfoque a Seven y 3D. Que no decaiga el apoyo. Still With You ha superado los 320 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Vota en los Secretary Awards por Jungkook en las siguientes categorías: Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Vota por la canción de todos los tiempos en iCan. Jungkook con Seven está en el primer puesto. Jimin con Like Crazy está en el segundo lugar. Sigamos votando. Se cierra en 14 días. Vota en el solista del año, Jungkook y Jimin en sus diferentes posiciones. Van perdiendo y se cierra en pocas horas. Sigue votando hasta el último segundo. La exhibición de Jimin en New York llegó a su fin y la productora que la realizó escribió estas sentidas palabras. Al acercarnos a los últimos días de la exposición, queremos agradecer a todos los que se sumaron a este viaje de verdad y emoción. Su presencia dio vida a las historias que las palabras por sí solas no podían expresar. Cada visita, cada momento de reflexión, se convirtió en parte de esta experiencia compartida. Estamos verdaderamente agradecidos por cada recuerdo que nos ayudaron a crear. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje. La exhibición de Jimin fue todo un éxito. Esperemos nuevamente más eventos como estos en un futuro. ¿Sabías que?
Por todo lo que está pasando, el ex vecindario está en un estado de furia y desesperación. Cuando Jimin y Jungkook regresaron de su viaje, se derribaron las teorías absurdas que ellas inventaron, que no era Jungkook el que estaba con Jimin, era Nam. Después que esa mentira se derrumbó, algunas hicieron conexiones absurdas, como el llavero de Jungkook era por Tae, por la vestimenta que lleva la oveja. Boji es la mascota de Zermatt y la región del Matterhorn en Suiza, donde Jikook pasó sus vacaciones. Lo único parecido que podría tener Boji con Tae para el Taekook son los cuernos, porque Jungkook se los pone con el amigo. Por todas las fotos y videos de Vietnam también vino un colapso y comenzaron a decir que era fanservice, que Jungkook tenía un contrato y que había terminado el día que llegaron a Corea, porque Jungkook se fue en un auto diferente. Me gustó que la mayoría de las jikukas no tomara en serio esto y comenzaron a burlarse de las ex vecinas, haciendo memes de cómo Jungkook fue corriendo a la empresa para renovar contrato porque le encanta estar junto a Jimin. Hablando en serio, Jimin dijo que no le gustaba el romance. Aunque soy una idol, realmente odio actuar falso. 저 이런 자기적인 거 되게 싫어하거든요. 아니 근데 물론 저희가 아이돌이지만. Eso se refería a que no le gusta hacer fanservice. Esa narrativa del fanservice ya aburre. Jimin y Jungkook son dos artistas exitosos, nunca necesitaron esa táctica que solo se ocupa para complacer a las fans. Ahí se contrapone con las palabras de Jungkook, que ha dicho varias veces que él es como es y si no les gusta, no le interesa. Una idol que le interesa hacer fanservice, no diría esas palabras. Como las ex vecinas estos días han estado de colapso en colapso, también la pasaron mal cuando salieron las imágenes de Jikook en el concierto de Jin. Una taekukas que supuestamente estuvo en el concierto de Jin, dijo: No sé por qué el destino me dejó verlo en la vida real, pero realmente tiene sus propias formas de mostrar la realidad. Trabajo, definitivamente es trabajo. Oh, las cosas que capturaron mis videos. Veamos si la gente simplemente sube lo que quiere subir. Y cuando le pidieron que subiera esos videos donde mostraba que todo era falso, dijo que no, porque la pueden cancelar. Nadie le puede creer semejante mentira. Si tuvieran ese material lo suben inmediatamente, pero lo dicen para sembrar la duda en la gente. Recuerden que las taekukas actúan como secta y bajo eso la manipulación es clave. Al final el chip inexistente se hunde día a día y solo siguen ahí las personas que tienen serios problemas para enfrentar la realidad. Jungkook y Tae nunca tuvieron una relación, todo fue un invento de gente que le pareció rentable hacer creer que ese chip existía y comenzaron a editar y manipular la realidad. Pero las mentiras siempre se descubren y no duran toda la vida y estamos viviendo los últimos suspiros de ese chip que nunca existió. Aunque ellas todavía tienen esperanza. Después de la tormenta, siempre brilla el sol. Creo que para ella será una tormenta eterna. Ahora ya lo sabes. Se confirmó una nueva temporada de Are You Sure? Solo se sabe de dos destinos que fueron Jimin y Jungkook, Suiza y Vietnam. Entonces New York fue un viaje privado de ambos. Tampoco se sabe si esta nueva temporada será transmitida por Disney. Esto es solo mi opinión y puedo estar equivocada, pero creo que esta temporada de Are You Sure? Será completamente diferente a la 1, tendrá más tintes de vlog, o sea algo más personal. Porque lo que hemos visto, es que no llevan un gran equipo con ellos, solo 1 o 2 camarógrafos. En Suiza, cuando se estaban bañando, salió el testimonio de la persona que los grabó, dijo que no tenían un staff, solo lo que vimos en imágenes, los camarógrafos y guardias. Que la persona que se escucha es su marido que le estaba hablando al hijo de ellos que también se estaba bañando, con eso se descarta también las mentiras que se decían, que la empresa estaba filtrando las imágenes para crear expectativas para que vieran el programa. La testigo dijo también, que Jikook es muy amable y Jimin tiene la piel blanca, sus mejillas son como una manzana, piel de cristal y que Jungkook es muy masculino. En estos días se revelaron las imágenes en Vietnam de Jimin y Jungkook, y no pudieron ser más lindas. Aunque la resolución de los videos es pésima, creo que les bajaron la calidad a propósito. Vimos a Jikook en la ciudad de Hoi An, descrita como la más romántica de Vietnam, llamada Ciudad de las Linternas, el lugar donde los deseos se hacen realidad por la noche. Linternas iluminan las calles dando ese ambiente mágico y romántico. El río Sersdavon, donde vimos pasear a Jimin y Jungkook, es de los destinos que hacen las parejas cuando visitan la ciudad, es una actividad romántica popular, ahí.
Jimin y Jungkook siempre eligiendo las ciudades más románticas para pasear. Anteriormente fue Sapporo. También salió un video donde vemos a Jimin y Jungkook viendo el amanecer. La imagen no está clara, pero pareciera que ambos están tomados de las manos. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí. La testigo que los vio, dijo no pudo creer la suerte que tuvo de verlos ahí, viendo el amanecer a las 4:30 de la mañana. Este amanecer vio Jungkook. Vietnam fue el destino romántico de Jimin y Jungkook. ¿Quién está ansiosa por verlos? ¿Qué nos van a decir en esos viajes? Porque en el concierto los vimos muy juntos, llegaron en un auto junto con Suga, pero al finalizar el concierto, Suga se fue solo y Jungkook se fueron juntos, compartieron auto. Acá lo podemos ver. Además, cuando iban saliendo, Jungkook espera a Jimin que tome fotos. Y después Jimin se devuelve y Jungkook también, o sea que lo estaba claramente esperando para irse juntos. En el concierto estuvieron muy conversadores. Cuando Beomgyu de TXT saludó a Jimin tocando su espalda, inmediatamente Jungkook da vueltas para ver quién era. Me da la impresión que se rieron por las cartas que recibieron y Jungkook encontró las letras de los miembros de TXT no muy bonita. Me dio mucha risa esto. Una chica se acerca a Jimin y Jungkook pendiente. Parece que le dice algo del ambibomb y al último Jungkook hace un gesto. ¿Qué opinan ustedes? Al igual que esta parte cuando Jimin se levanta y nuevamente está con Beomgyu, y de repente vemos a Jungkook al lado de Jimin, no solo ahí, acá podemos verlo detrás de él. Jungkook en modo satélite activado. Al parecer acá Jungkook toma la cintura o algo más de Jimin, a lo que se estremece y hace que le pega una cachetada, pero sabía perfectamente que era Jungkook el que lo hizo al ver su reacción. Ambos no se cansan de jugar, hablar, estar el uno con el otro. Jin invitó a cantar a Jimin, Serendipity con él, pero Jimin hace una X, dando a entender que no aceptó la propuesta, y Jungkook se sonríe con el gesto de Jimin. Estuvieron tan lindos ambos. Yo creo que esta imagen describe el momento preciso que vive Jungkook, Jimin corriendo feliz en el concierto de Jin. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.